La opresión de Madián. En los días en que Israel vivía bajo constante opresión de los madianitas, la tierra se encontraba sumida en el temor y la desesperanza. Año tras año, el enemigo invadía sus campos, destruyendo cosechas y robando ganado. Como un enjambre de langostas, Madián cubría la tierra, dejando a Israel en una pobreza abrumadora. El pueblo, desesperado, se escondía en cuevas y fortalezas, clamando a Dios desde las profundidades de su dolor. Entre ellos, en la aldea de Ofra, vivía un joven llamado Gedeón, hijo de Joás, quien trabajaba en silencio, trillando trigo en un lagar. Lo hacía en secreto, temeroso de que los madianitas descubrieran su trabajo y se llevaran lo poco que tenía. A pesar de su labor, Gedeón cargaba con un espíritu abatido, creyendo que Dios había abandonado a su pueblo. Un día, mientras Gedeón trabajaba, ocurrió algo extraordinario. El ángel del Señor se le apareció y declaró: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Estas palabras resonaron con fuerza, pero Gedeón, lleno de dudas, respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El ángel, con mirada firme, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:14. En ese momento, Gedeón sintió el peso de la tarea que se le había asignado, pero también las dudas que brotaban de su corazón. ¿Yo? ¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más pequeña de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pero el Señor le respondió: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:16. Así termina esta página, con Gedeón enfrentando un llamado que parecía imposible de cumplir. La pregunta que quedaba era si el joven, lleno de miedo e inseguridad, aceptaría la misión divina. Reflexión: Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. En tus momentos de duda, ¿puedes confiar en que Dios te dará la fuerza para cumplir su propósito? La prueba de la fe. Esa noche, Gedeón no podía dormir. Las palabras del ángel del Señor resonaban en su mente: Ciertamente yo estaré contigo. Pero a pesar de esta promesa, sus dudas seguían presentes. ¿Cómo podía, siendo tan insignificante, liderar a Israel contra un enemigo tan poderoso? En su corazón nació una idea: necesitaba una confirmación de que esto era verdaderamente obra de Dios. Con humildad, Gedeón oró: Si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, dame una señal para estar seguro de que tú me envías. Colocó un vellón de lana sobre la era y pidió a Dios que, al amanecer, el vellón estuviera mojado de rocío, pero el suelo seco. Al día siguiente, encontró que así había sucedido: el vellón estaba empapado, tanto que podía exprimir el agua en un cuenco. Sin embargo, su corazón aún era inseguro. Con temor, volvió a pedir otra señal, esta vez lo contrario: que el vellón quedara seco y el suelo a su alrededor estuviera cubierto de rocío. Dios, con paciencia infinita, respondió una vez más, y Gedeón no pudo negar más la verdad. Este era el Señor, quien lo estaba llamando y quien lo guiaría. Confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Lleno de temor reverente, Gedeón aceptó el llamado. Fue entonces cuando el ángel le dio la primera instrucción: derribar el altar de Baal que su padre había construido y cortar el poste sagrado de acera que lo acompañaba. Este acto sería un desafío no solo para su fe, sino también para su valentía, pues sabía que tal acto provocaría la ira de su comunidad. Así concluye esta página, con Gedeón decidido a obedecer, pero consciente de las consecuencias que enfrentaría. En la siguiente página veremos cómo este primer acto de valentía se convierte en un catalizador de fe y conflicto. Reflexión: a veces, Dios nos llama a dar pasos valientes que desafían nuestras inseguridades y el entorno que nos rodea. ¿Qué acto de obediencia estás dispuesto a realizar hoy en respuesta al llamado de Dios? El altar derribado. Con el corazón latiendo con fuerza, Gedeón reunió el valor para obedecer al Señor. Durante la noche, acompañado por 10 de sus siervos, se dirigió al altar de Baal que había dominado el paisaje de su aldea por años. El altar era imponente, un símbolo de la idolatría que había alejado al pueblo de Dios,
y junto a él se alzaba el poste sagrado de Acera, que los madianitas veneraban con fervor. A la luz de la luna, Gedeón y sus hombres trabajaron en silencio. Derribaron el altar y lo redujeron a escombros, mientras la madera del poste de Acera fue utilizada para encender un nuevo sacrificio. Sobre las ruinas del altar pagano, Gedeón edificó un altar al Dios de Israel, tal como el Señor le había ordenado. Allí ofreció un sacrificio, no solo como una ofrenda, sino como una declaración de fe y obediencia. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Cuando el sol se alzó, la aldea despertó al impacto de lo sucedido. Los gritos de indignación se elevaron rápidamente. ¿Quién ha hecho esto? Tras investigar, descubrieron que Gedeón era el responsable. La ira de la comunidad fue inmediata, y demandaron a Joás, el padre de Gedeón, que entregara a su hijo para ser castigado. Sin embargo, Joás, inspirado por la valentía de su hijo, respondió con firmeza: ¿acaso Baal necesita que lo defiendan? Si es un dios, que contienda por sí mismo contra quien derribó su altar. Estas palabras dejaron a la comunidad sin argumentos, y Gedeón, ahora conocido como Jerobbaal, el que contiende con Baal, comenzó a ganarse el respeto y la admiración de su pueblo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos 27, 1. Este acto de valentía marcó un antes y un después en la vida de Gedeón. Su obediencia no solo restauró la adoración al verdadero Dios, sino que también fortaleció su propia fe. Sin embargo, su misión apenas comenzaba. En la siguiente página, veremos cómo Dios lo prepara para liderar a Israel en la batalla contra los madianitas. Reflexión: obedecer a Dios a veces implica tomar decisiones difíciles que pueden enfrentar oposición. ¿Qué altares necesitas derribar en tu vida para seguir el plan de Dios? Preparativos para la batalla. La noticia del acto valiente de Gedeón se esparció por toda la región como un fuego que avivaba la fe de los israelitas. Donde antes había resignación, ahora se gestaba una chispa de esperanza. Sin embargo, Gedeón sabía que enfrentarse a los madianitas no sería tarea sencilla. Sus ejércitos eran vastos, sus fuerzas comparables a una plaga que cubría los valles como langostas. Pero Gedeón no estaba solo, tenía una promesa divina: yo estaré contigo. Con el llamado de Dios ardiendo en su corazón, Gedeón tocó la trompeta, convocando a las tribus cercanas: Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Hombres de todas partes comenzaron a llegar, ansiosos por unirse a esta misión de liberación. A pesar de que las fuerzas reunidas eran limitadas en comparación con el ejército enemigo, había un fervor renovado en sus corazones, una fe que los unía bajo un mismo propósito. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmos 46, 7. Sin embargo, mientras los hombres se preparaban para la batalla, Gedeón seguía luchando con sus propias inseguridades. Aunque había visto señales claras de la presencia de Dios, la magnitud de la tarea lo abrumaba. Por eso, en una noche de reflexión, Gedeón nuevamente pidió dirección. Quería asegurarse de que no estaba guiando a su pueblo por un camino peligroso sin el respaldo del Señor. Dios, fiel como siempre, reafirmó su promesa, llenando el corazón de Gedeón con un valor que nunca había sentido antes. Ahora estaba listo para liderar, no solo como un guerrero, sino como un instrumento del poder divino. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Así termina esta página, con Gedeón listo para avanzar, confiando plenamente en la fuerza de Dios y no en la suya propia. En la próxima página, exploraremos cómo el Señor decidió purificar al ejército de Israel, mostrando su poder en la debilidad. Reflexión: a veces, nuestra mayor lucha está en nuestra mente. Confiar en Dios requiere fe, incluso cuando nuestras fuerzas parecen insuficientes. ¿Qué áreas de tu vida puedes entregar hoy al Señor con confianza total? La purificación del ejército. Cuando el ejército de Israel se reunió para enfrentarse a los madianitas, Gedeón observó a sus hombres con una mezcla de orgullo y preocupación. Eran 32,000, un número considerable, pero aún pequeño frente a las innumerables huestes enemigas. Gedeón sabía que la batalla sería difícil, pero confiaba en que la promesa de Dios sería cumplida. Sin embargo, el Señor tenía un plan diferente.
Se dirigió a Gedeón y le dijo: «El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que Israel se alabe contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado». Jueces 7:2. Gedeón, sorprendido, escuchó atentamente mientras Dios le daba instrucciones para reducir el número de soldados. Primero, Gedeón proclamó que aquellos que tuvieran miedo podían regresar a sus hogares. Al escuchar esto, 22.000 hombres se retiraron, dejando a solo 10.000 dispuestos a luchar. Aunque el número se redujo drásticamente, Gedeón aún confiaba. Pero Dios no había terminado. Le dijo: «Aún es demasiado pueblo, llévalos al agua y allí los probaré por ti». Jueces 7:4. En el río, Dios observó cómo los hombres bebían. Aquellos que llevaban el agua a su boca con la mano fueron separados de los que se arrodillaban para beber directamente. Al final, solo 300 hombres fueron seleccionados. Gedeón, ahora con un ejército reducido a un número insignificante, comprendió que esta batalla no se ganaría por la fuerza humana, sino por el poder divino. Mas Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Con este pequeño pero valiente ejército, Gedeón comenzó a prepararse. No eran hombres extraordinarios, eran comunes, con debilidades y miedos. Pero su disposición a confiar en el Señor los convirtió en instrumentos de su gloria. Así termina esta página, con Gedeón confiando plenamente en Dios para una victoria que parecía imposible. En la siguiente página, exploraremos cómo Dios les dio una estrategia para enfrentar al inmenso ejército madianita. Reflexión: a veces, Dios reduce nuestros recursos para que podamos depender completamente de Él. ¿Qué áreas de tu vida necesitan menos confianza en tus propias fuerzas y más en su poder? La estrategia divina. Con un ejército reducido a 300 hombres, Gedeón se enfrentó a una tarea aparentemente imposible. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto, una estrategia que demostraría su poder en medio de la debilidad. Durante una noche de oración y reflexión, el Señor habló nuevamente a Gedeón, revelándole cómo debía proceder. Dios le dijo que dividiera a los 300 hombres en 3 grupos, y que cada uno llevara consigo una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha dentro del cántaro. Esto parecía una estrategia inusual, pero Gedeón no cuestionó la instrucción divina. En lugar de espadas y escudos, sus hombres estarían armados con instrumentos de luz y sonido. Mientras los soldados se preparaban para la batalla, Dios reforzó la confianza de Gedeón con una señal más. En una visita al campamento enemigo, Gedeón escuchó a un soldado madianita contar un sueño: un pan de cebada rodaba hacia el campamento de Madián y lo derribaba. Otro soldado interpretó el sueño, diciendo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián y todo el campamento. Jueces 7:14. Estas palabras llenaron a Gedeón de ánimo, confirmándole que la victoria estaba asegurada. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Al regresar al campamento, Gedeón animó a sus hombres, asegurándoles que el Señor estaba con ellos. Les explicó la estrategia. Durante la noche, se posicionarían alrededor del campamento madianita y, al sonido de la trompeta, debían romper los cántaros para que las antorchas brillaran y gritar: «por Jehová y por Gedeón». Este acto inesperado sembraría confusión entre los enemigos, dando inicio al poder de Dios en acción. Así concluye esta página, con los hombres listos para ejecutar un plan que desafía toda lógica humana pero que está respaldado por el poder divino. En la próxima página veremos cómo esta audaz estrategia lleva a una victoria milagrosa. Reflexión: a veces, Dios nos llama a hacer cosas que parecen extrañas o ilógicas, pero su sabiduría siempre supera nuestro entendimiento. ¿Estás dispuesto a seguir sus instrucciones, incluso cuando no las comprendas del todo? La batalla que desafió la lógica. Era medianoche cuando Gedeón y sus 300 hombres se posicionaron alrededor del campamento madianita. La quietud de la noche estaba rota solo por el leve murmullo del viento y el sonido ocasional del movimiento en el vasto campamento enemigo. Las antorchas estaban escondidas dentro de los cántaros, y las trompetas en manos temblorosas, no por miedo, sino por la tensión de lo que estaba por suceder. Con un movimiento señal,
Gedeón dio la orden. Al unísono, los tres grupos hicieron sonar sus trompetas, un estruendo que atravesó el aire y resonó en el corazón de los enemigos como un trueno divino. Inmediatamente rompieron los cántaros, revelando las antorchas que brillaron como estrellas descendidas del cielo. Y entonces se escuchó el grito: «Por Jehová y por Gedeón». El campamento madianita, confundido y aterrorizado, se llenó de caos. Los soldados, despertados abruptamente por el estruendo y el resplandor, no entendieron qué ocurría. Creyendo que estaban rodeados por un ejército inmenso, muchos comenzaron a atacar a sus propios compañeros en la confusión, mientras otros huían hacia las colinas. Gedeón y sus hombres se mantuvieron firmes, observando cómo Dios obraba en medio del caos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. En cuestión de momentos, el ejército enemigo, que había parecido tan invencible, se desmoronó. Los madianitas huyeron en todas direcciones, dejando atrás sus armas, provisiones y la sensación de una derrota total. Gedeón, liderando con valentía, persiguió a los sobrevivientes con el respaldo de las tribus israelitas que se unieron tras el milagro inicial. Así termina esta página, con una victoria obtenida no por la fuerza humana, sino por la obediencia y confianza en Dios. En la siguiente página, veremos cómo Israel celebró su liberación y cómo Gedeón lideró al pueblo en el tiempo de paz que siguió. Reflexión: cuando confiamos en Dios, incluso las batallas más grandes pueden convertirse en oportunidades para mostrar su gloria. ¿Qué desafío necesitas entregar al Señor hoy para que Él pelee por ti? La paz tras la victoria. La derrota de los madianitas marcó un hito en la historia de Israel. Las tierras que una vez estuvieron llenas de temor y opresión ahora eran testigos de alegría y libertad. Los israelitas, maravillados por lo que habían visto, reconocieron que el Señor había peleado por ellos y que su poder había sido glorificado en la debilidad de Gedeón y su pequeño ejército. Con los madianitas derrotados y el pueblo unificado, Gedeón lideró a Israel en un periodo de paz que duró 40 años. Fue un tiempo para reconstruir lo que había sido destruido. Las familias volvieron a sus tierras, las cosechas florecieron nuevamente y el altar dedicado al Dios de Israel se convirtió en el centro de la vida de la nación. Sin embargo, Gedeón, a pesar de su éxito, mantuvo la humildad que lo había caracterizado desde el inicio. Cuando los israelitas le ofrecieron reinar sobre ellos, respondió con firmeza: «No reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará sobre vosotros. Jehová reinará sobre vosotros». Jueces 8:23. Estas palabras recordaron al pueblo que era Dios quien había entregado la victoria y que su confianza debía permanecer en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Gedeón, conocido ahora como un juez sabio y justo, continuó guiando al pueblo con integridad. Su liderazgo era un testimonio de cómo Dios puede usar a los más débiles para lograr cosas extraordinarias. No obstante, Gedeón también sabía que el desafío más grande no era enfrentar a un enemigo externo, sino mantener al pueblo fiel al Dios que les había liberado. Así concluye esta página, en la tranquilidad de una paz que fue ganada por la fe y la obediencia. En la próxima página exploraremos las lecciones duraderas de la vida de Gedeón y el impacto de su historia en el pueblo de Israel. Reflexión: la verdadera victoria no se encuentra en la fuerza humana, sino en reconocer que toda gloria pertenece a Dios. ¿Cómo puedes dar crédito a Dios por los triunfos en tu vida? Las lecciones de Gedeón. La vida de Gedeón dejó una marca imborrable en la historia de Israel y en los corazones de las generaciones que siguieron. Su historia no solo es una narración de victoria, sino una enseñanza profunda sobre la relación entre la debilidad humana y el poder divino. Desde el llamado del Señor en el Agar hasta la derrota milagrosa de los madianitas, cada momento en la vida de Gedeón estuvo impregnado de fe, dudas superadas y obediencia. La historia de Gedeón nos recuerda que Dios no necesita grandes números ni a personas extraordinarias para cumplir sus planes. Todo lo que Él requiere es un corazón dispuesto. Aunque Gedeón dudó y se sintió inseguro, su disposición a confiar en Dios permitió que ocurrieran milagros que transformaron no solo su vida, sino la de toda una nación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9.
Los israelitas, al reflexionar sobre los eventos que vivieron, entendieron que la victoria no se había logrado gracias a la fuerza militar o a la astucia humana, sino por la intervención divina. La reducción del ejército de Gedeón a solo 300 hombres no fue una desventaja, sino una declaración de que Dios era el verdadero Salvador de Israel. Gedeón también dejó una enseñanza sobre la importancia de la humildad en el liderazgo. A pesar de las victorias y el reconocimiento, él nunca buscó exaltarse a sí mismo, sino siempre dirigir la gloria al Señor. Este principio sigue siendo una inspiración para quienes enfrentan responsabilidades y desafíos en sus propios contextos. Así concluye esta página, con la nación celebrando no solo su liberación, sino también el carácter de un hombre que, a pesar de sus dudas, confió en el llamado divino. En la próxima y última página, culminaremos con una reflexión sobre cómo la historia de Gedeón sigue hablándonos en la actualidad. Reflexión: la debilidad nunca es un obstáculo para Dios, de hecho, es el escenario perfecto para su gloria. ¿Cómo puedes permitir que Él use tus debilidades para mostrar su poder? La fuerza en la debilidad. La historia de Gedeón concluye, pero su legado trasciende el tiempo. Nos muestra que la verdadera fortaleza no proviene de nuestra habilidad ni de nuestros recursos, sino de nuestra disposición a confiar en Dios. Desde el lagar donde trabajaba con miedo, hasta liderar un ejército de 300 hombres contra un enemigo innumerable, Gedeón fue un testimonio viviente de que la debilidad humana puede convertirse en un canal para el poder divino. A través de su vida, entendemos que la fe no siempre significa ausencia de dudas, sino la decisión de actuar a pesar de ellas. Gedeón no era un hombre perfecto, era un hombre como cualquier otro, con inseguridades y temores. Pero fue su disposición a responder al llamado de Dios lo que marcó la diferencia. El que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. Hoy, su historia sigue hablándonos. En un mundo lleno de desafíos, la vida de Gedeón es un recordatorio de que Dios no busca personas extraordinarias, busca corazones dispuestos. Y en esos corazones, Él obra milagros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando recordamos la valentía de Gedeón, no solo pensamos en una batalla ganada, sino en una vida que dio gloria a Dios. Su historia nos desafía a mirar más allá de nuestras limitaciones y a confiar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como Gedeón, somos llamados a ser instrumentos de cambio, llevando esperanza y fe a un mundo que necesita desesperadamente del amor de Dios. Reflexión final: no importa cuán débil te sientas, Dios puede usar tu vida para hacer cosas extraordinarias. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe y confiar en que su fuerza se perfeccionará en tu debilidad?